7:37, 55% de los británicos piensa que su país debe volver a la Unión Europea. Esta afirmación está basada en estudios recientes, mientras que solo 30% cree que tomó la decisión correcta al dejarla, al cumplirse ya 5 años del llamado Brexit, según una encuesta publicada este miércoles 29 de enero de 2025. Un referéndum organizado en Reino Unido el 23 de junio de 2016, en el que 51.9% de los votantes apoyó el Brexit, propulsó la salida británica de la Unión Europea, que se concretó el 31 de enero de 2020. 5 años después, menos de un tercio de los británicos cree que el Brexit fue algo bueno, según el sondeo del Instituto YouGov, realizado en una muestra de 2.225 personas, que significaría el nivel más bajo registrado desde la consulta popular. En dicha encuesta, entre los británicos que votaron a favor del Brexit, 1 de cada 6, 18%, cree que la salida de la Unión Europea fue un error. Nos vamos a Oxford, en el Reino Unido, con Natasha Tinsley, periodista británica, muy colaboradora de este espacio, para ir a la profundidad del tema. Natasha, desde Caracas, buenos días. Buenos días, Eduardo. Oye, ¿en qué términos se está dando este debate entre los británicos? Bueno, la encuesta nos dice más que nada que la sociedad británica sigue estando muy polarizada respecto a este tema, aunque hemos visto ese aumento en los británicos que piensan que la salida de la Unión Europea fue un error y que la decisión no fue acertada. Sigue habiendo una división muy grande, pero por parte de los que siguen a favor y siguen defendiendo y justificando el Brexit, realmente no se pueden nombrar muchos impactos positivos, no se pueden nombrar sobre todo beneficios tangibles. La mayor justificación sería que ahora Gran Bretaña y el Reino Unido es un país más soberano, pero en cuanto a la economía, en cuanto a los servicios públicos, desde luego hay un estancamiento económico que no se ha solucionado con esa salida. Ahí está el debate. Se ha debatido cuáles son los aspectos puntuales que hacen la diferencia a la hora de asumir posición sobre la conveniencia o no de estar en la Unión Europea. Sobre todo en el día a día, este tema más que nada afecta a las empresas de tamaño pequeño y mediano, en cuanto a la dificultad de exportar, de importar, eh, más aranceles, la libertad de movimiento también, en cuanto a personas que ya no pueden trabajar en la Unión Europea sin un proceso muy complicado, y tampoco viajar por periodos de tiempo extendidos. Aparte de eso, a lo mejor no se trata tanto del impacto en el día a día, sino que la promesa del Brexit fue un cambio nacional, una renovación, según Boris Johnson, que finalizó todo el proceso, y en estos 5 años no se ha visto esa renovación, sino que al revés, las promesas no se han cumplido, y en algunos aspectos el país se ve, por los que están en contra, como totalmente estancado en temas migración, la sanidad nacional, los fondos que se iban a destinar a la Unión Europea, o que se destinaban a la Unión Europea, se decía que se iban a dedicar en lugar de eso a los servicios públicos, y no se han visto estos cambios. Entonces, sí hay impactos en el día a día, pero también se trata de esa decepción con los resultados de la salida del país. ¿Cómo podrías describir en este momento, porque son impactos en distintos órdenes? Pueden ser impactos comerciales, impactos políticos, sociales. ¿Cómo describirías tú eh, la salud, la condición de, por ejemplo, la economía del Reino Unido en estos tiempos,
frente a las oportunidades que pueda representar el ser parte de la Unión Europea? Bueno, Eduardo, ahora mismo el panorama económico está en que estamos con el nuevo primer ministro que entró con su gobierno laborista en julio el año pasado, entonces lleva 7 meses de gobierno y está intentando promover el crecimiento económico. Todavía no se ha visto un crecimiento como tal. En cuanto a los impactos comerciales y económicos del Brexit, no se sabe con certeza los impactos y las cifras exactas debido a otros factores que han producido ese estancamiento económico también. Por ejemplo, la pandemia, la crisis energética a causa de la guerra y la invasión rusa a Ucrania. Y por lo tanto, también se han provocado efectos negativos en la economía que no se sabe del todo eh, si es a causa del Brexit o no, pero desde luego todo se ha dificultado en este lustro, en estos últimos 5 años, desde la salida del bloque comunitario. Yo recuerdo, Natasha, y disculpa que no es que me salga del tema, pero lo matice en estos términos. Recuerdo que yo conversaba con alguien que reportaba desde Alemania sobre la Feria Internacional del Automóvil. Y esta persona decía que jocosamente la mayoría decía que no parecía la Feria Internacional del Automóvil alemán, sino del automóvil chino, haciendo referencia a la presencia de los chinos. Eh, ¿Qué entrada tiene, por ejemplo, China en la actividad comercial del Reino Unido? Porque, por ejemplo, en Venezuela uno sabe de casos de marcas que durante más de 100 años, además del origen inglés, fueron manejadas por ingleses y hoy están en manos de grandes consorcios chinos y llegan aquí fabricadas por China. Em, ¿Cómo está eso dentro de la dinámica global de la economía y ese peso que históricamente ha tenido el Reino Unido con su propio potencial? En cuanto al propio potencial del Reino Unido, fue precisamente una de las promesas, no solo que el Reino Unido se convertiría, como he dicho, en un país más soberano, pero también que se abrirían puertas a distintas economías, sobre todo fuera de Europa. Ahora bien, mm, no se ha visto, como he comentado, un crecimiento económico. Nos hemos alejado de Europa, pero también tampoco hemos tenido tantas oportunidades de otros países. Entonces, no ha funcionado en ese sentido. En cuanto a la influencia china, por supuesto, al alejamiento de Gran Bretaña de Europa sí fomenta esas condiciones para acercarse a otros socios comerciales y China desde luego sería una opción que el primer ministro Keir Starmer está abierta a colaborar y cooperar con China. Pero nuestra opción principal ahora mismo sería también navegar entre la nueva presidencia de Donald Trump y Europa. Entonces, con las propuestas de Donald Trump de aranceles y demás, nos acerca también de nuevo a Europa en ese sentido. Bueno, Natasha, como siempre, interesante escucharte. Recibe nuestra gratitud y las ganas de volver a conversar pronto. Fuerte abrazo. Igualmente, Eduardo. Natasha Tinsley desde Oxford. Volveremos.